viene una conclusión. Ahorita lo voy a explicar un poquito más. Abran sus Biblias en el Evangelio de Mateo, capítulo 13. Mateo, capítulo 13. Jesús está dando una serie de parábolas en estos capítulos y les está enseñando acerca de qué es el reino de Dios o a qué se puede comparar el reino de Dios. Y en el versículo 31 y 32 les da una parábola que es muy popular, es de las más populares entre el mundo cristiano. Dice, otra parábola les refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Iniciamos esta serie hablando acerca del tema del amor, ¿verdad? Basados en Juan 3:16, que es la expresión más grande del amor que encontramos en la Biblia. Y en estos versículos encontramos esta forma gramatical. No es necesario que se la aprendan ni que la graben solamente como referencia. Es una expresión gramatical que se conoce como un conector consecutivo. De tal manera nos indica que todo lo que se ha dicho antes se está aproximando a la conclusión. Viene a concluir de alguna manera. Cuando decimos de tal manera, significa que vamos a concluir, hacer un resumen de todo lo que hemos estado hablando. Jesús usó estas formas gramaticales en todos sus discursos. Cuando está hablando con Nicodemo acerca de la salvación en el capítulo 3 de Juan, viene hablando de todo lo que Dios ha preparado para la salvación y del nuevo nacimiento, y le está explicando todo lo que va a suceder. Y al llegar al versículo 16 hace esta conclusión de una manera magistral cuando le dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Así es que este conector consecutivo, esta expresión de tal manera, indica que viene una conclusión a lo que se está hablando previamente. Por lo menos a lo largo de los evangelios, esta forma gramatical se encuentra 10 veces en los discursos que hace Jesús, en los sermones de Jesús. Solamente vamos a hablar a lo largo de esta serie de 3 de estas formas gramaticales, de 3 versículos, donde encontramos esta especie de conclusión, ¿verdad? Todos, por supuesto, relacionados con el amor de Dios. Ya hablamos de Juan 3:16. Vamos a hablar ahora de la fe. Y si Dios permite, la próxima semana hablaremos también de la abundancia que proviene de parte de Dios desde un punto de vista teológico correctamente doctrinal, no como teología de la prosperidad, sino lo que dice la Biblia. Ahora, sin que perdamos la secuencia del tema principal, que es el amor durante este mes, tenemos que hablar de fe. Porque tratándose del amor divino, hermanos, tratándose del amor que viene de parte de Dios, ese amor tiene que venir acompañado de fe. No podemos amar a Dios sin tener fe. Ahora, esta fe, hermanos, es provista por el Espíritu Santo para hacerlo. La fe no es de origen humano, la fe es de origen divino. Nosotros no tenemos la capacidad humana de generar fe. La fe viene de parte de Dios, ¿entiende esto? Cuando Dios nos predispone, cuando Dios nos manda a su espíritu a preparar nuestra alma, pone esa semilla de fe. Cuando el hombre eunuco, aquel que iba en el camino, y que Felipe se le atravesó porque Dios mandó a Felipe, el Espíritu Santo ya había preparado a ese hombre, a ese principal del gobierno de Etiopía. Dios ya lo había tocado, ya había puesto la semilla de fe en su corazón, y cuando llega Felipe, lo único que hace Felipe es hacer uso de esa semilla que Dios ya le había puesto. Dios nos pone, por eso dice, y lo hemos visto en el estudio de Efesios, Dios nos ha predispuesto.
No quiere decir que nos escogió al azar solamente quién va a ser salvo. Dios nos predispuso poniéndonos ese sentimiento de fe en nuestro corazón. La fe es de origen divino, ¿ok? Mucha gente que no conoce a Dios, que no ha entregado su vida a Cristo, por supuesto que puede hablar de fe. Oímos hablar de fe en películas, en libros, en entrevistas. Se puede mencionar la fe como un buen deseo, una esperanza de algo bueno, de que algo bueno suceda. Tener fe en la humanidad, ustedes han oído mucho eso, ¿no? Hay gente que dice, es que yo tengo fe en la humanidad, tener fe en la justicia, tener fe en buenas obras, obrar de buena fe. Hemos escuchado mucho esa expresión. Son términos que tienen que ver con algo que se espera de la gente. Cuando llevas el carro al taller, ¿verdad? Es porque tienes fe en que te lo van a dejar bien. Si no le tuvieras fe al taller, ¿lo llevas? No. Ahora, pero ese tipo de fe no es de la que estamos hablando en la palabra de Dios. Ese es solamente un buen deseo, una buena esperanza, ¿verdad? De que lo voy a llevar a este taller porque ese taller me late, ¿verdad? A ese mecánico le tengo fe, a este mecánico, no le tengo mucha fe, pero a este sí lo voy a llevar para allá. O cuando vas a hacer un trabajo de electricidad, a este electricista sí le confío, le tengo mucha fe. Hemos dicho todos esa expresión, pero no confundamos ese tipo de fe con la fe que viene de origen divino. La fe que viene de parte de Dios es algo totalmente diferente, hermanos. El concepto de fe que usamos y que el mundo conoce tiene que ver con confiar en algo o en alguien. Por eso cuando hablamos de la fe en temas de índole espiritual, pensamos que es algo que nosotros tenemos que hacer. Cuando escuchamos hablar de fe en un estudio bíblico, en una enseñanza bíblica, muchas veces tendemos a confundir ese tipo de fe. La fe humana, la fe que espera algo de alguien, la fe que está esperando que algo suceda, la fe que espera que algo acontezca de manera positiva, pero este nivel de fe no es del que estamos hablando en la Biblia. Cuando hablamos de la fe espiritual, es la fe que proviene de Dios, que se siembra en nuestro corazón. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Le sigo o me regreso? Vamos adelante. Aquí es donde muchos cristianos, hermanos, fracasan en su vida espiritual. Aquí es donde muchos cristianos se equivocan cuando dicen, es que tengo fe en que Dios me va a escuchar. ¿Cuántos hemos dicho eso? Tengo fe en que Dios me va a escuchar. Pero ¿de qué tipo de fe estás hablando? ¿Estás usando la fe que proviene de Dios? ¿O estás usando la fe, la misma fe que le tienes al mecánico que te va a arreglar el carro? Cuando yo digo yo tengo fe de lo que Dios va a hacer en mi vida, ¿a qué tipo de fe te estás refiriendo? Porque si estás tan acostumbrado a tenerle fe a la gente en un nivel humano, entonces va a ser difícil distinguir de la fe que proviene directamente de Dios. Ahora, ¿cómo conozco cuando la fe es de Dios? ¿Cómo sé que Dios está poniendo en mí fe? Romanos 10 dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe no es creer que Dios te va a escuchar solamente. La fe no solamente es pensar que Dios nos va a escuchar. La fe empieza cuando escuchamos a Dios a través de su palabra. Así que la fe es por el oír. Y el oír, la palabra de Dios. La única manera en que podemos nosotros conocer la fe de carácter espiritual es la que proviene a través de la palabra de Dios. No podemos pretender, amados hermanos, tener fe en Dios. No puedo pretender tener fe en sus promesas, en la resurrección cuando yo muera, si esa fe no ha nacido de escuchar su palabra. La fe para los asuntos espirituales no nace de nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos la capacidad de producir fe. La fe viene de parte
de Dios. Primera de Corintios 2:14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. El hombre que no conoce a Dios, la persona que no ha estado inmersa en la palabra de Dios, la persona que no tiene una comunión diaria con Dios, no puede entender el asunto de la fe. No puede entender cómo funciona la fe. No puede entender cómo es que Dios va a activar sus promesas en él. No lo puede entender porque para él es locura. ¿Por qué? Porque las cosas espirituales, los asuntos de la fe, se tienen que discernir de manera espiritual. ¿Cómo entonces se puede alcanzar a desarrollar la fe que necesitamos como cristianos? Y esta parábola que Jesús dice en Mateo 13 nos da algunos elementos que podemos aprender para desarrollar este tipo de fe. Se los vuelvo a leer. 13:31 de Mateo. Otra parábola le refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante ¿a qué? Al grano de mostaza, que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas. ¿Alguien conoce las semillas de mostaza? Es una semillita muy, muy chiquitita, se te pierde así en 2 dedos, es muy pequeñita. Pero cuando ha crecido, es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Primer elemento de la fe. La fe, hermanos, se siembra sin importar su tamaño. La fe se siembra sin importar su tamaño. El reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y ¿qué hizo? Lo sembró en su campo. La fe se tiene que sembrar, hermanos, si no nos sirve de nada. La fe se tiene que sembrar. No todos los agricultores siembran, por supuesto, nada más semillas de mostaza. Se siembra trigo, maíz, árboles frutales, tomates, calabacitas, chiles, unos muy picosos, como los que siembra Kika. Todo lo que la tierra produce, hermanos, todo, absolutamente todo lo que la tierra produce, proviene de las semillas. Y todas las semillas son diferentes entre sí. Contienen diferente ADN, diferentes propiedades químicas. Algunas reaccionan en las tierras frías, otras necesitan calor tropical. Pero todas las semillas tienen en común que tienen que ser sembradas sin importar su tamaño. Después del encontronazo que tuvo Pablo con Jesús, siendo Saulo de Tarso, la fe que le fue sembrada no era del tamaño de un grano de mostaza. Después de eso, más bien, la semilla que se le sembró a Pablo era del tamaño de un melocotón, yo creo. Porque después de lo que vio Pablo, después de esa experiencia, después de que Jesús mismo se le aparece en el camino, lo tira del caballo, lo humilla, lo mete a una casa y llega otro hermano y ora por él. Oye, eso no es un grano de mostaza, es un semillón de este tamaño. Aún así, esa misma semilla que le fue sembrada a Pablo tuvo que ser sembrada. Fue algo totalmente sobrenatural. Sin embargo, vemos a lo largo de los evangelios a mucha gente que empezó con semillas muy pequeñitas de fe. Fueron creciendo al tener contacto con Jesús. Los primeros 12 discípulos que fueron llamados dejaron todo por seguir a Jesús, pero la fe que fue sembrada en ellos, hermanos, era de todos los tamaños. La fe que fue sembrada en Pedro, en Juan, en Santiago, fue muy diferente de tamaño a la que fue sembrada en Bartolomé, en Mateo, en Felipe. ¿Por qué? Porque lo vemos a lo largo cómo se fueron desarrollando. Se habla más de unos que de otros. Unos pasaron casi desapercibidos y otros desarrollaron más. Es decir, había árboles grandes y había árboles más pequeños, pero todos estaban dando el fruto que les tocaba dar. ¿Se entiende esto, hermanos? No importa el tamaño de semilla que haya sido sembrado en nosotros.
todo que nos haya dado el Señor, todas las semillas se tienen que sembrar. Este es el primer proceso, la primera parte del proceso. Dice, este hombre tomó su granito de mostaza y lo sembró en su campo. Jesús está tomando como ejemplo la semilla de mostaza porque es algo muy pequeñito, pero con eso pequeñito el reino de Dios puede ser grandemente bendecido. En el reino de Dios hay semillas de todo tipo. En este salón, aquí todos los que estamos aquí reunidos, tenemos diferente manera de fe, de cómo fue puesta la fe en cada uno de nosotros. Hemos escuchado, yo he escuchado el testimonio de muchos de ustedes. Y a unos el Señor los llamó de una manera, a otros de otra. A unos les puso una semillota de fe de este tamaño y a otros apenitas. Pero ahí van, vamos creciendo. Hay algunos que ya tienen muchos años en la iglesia. Hay otros que tienen menos tiempo. Y a veces los que tienen menos tiempo como que rebasan por la derecha a los que ya tienen 10, 15 años en la iglesia. ¿Por qué? Pues es que una de dos, o la semilla de estos estaba demasiado chiquita y la de estos demasiado grande, o estos no se han puesto las pilas y van demasiado despacito y ya me los rebasaron por la derecha. No importa el tamaño de semilla que Dios nos haya dado, hermanos, lo tenemos que sembrar. A esto se refería Jesús también, ¿se acuerdan con la parábola de los talentos? Mateo 25:14 dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Esta expresión es muy importante para entender la fe, hermanos. A cada uno conforme a su capacidad. Díganlo conmigo. A cada uno conforme a su capacidad. No es lo mismo, no es el mismo tamaño de semilla que Dios le dio a Marisol, que el que le dio a Jessica, el que le dio a Cintia, que el que le dio a Isaí, a Cristino, a Gabriel. A todos nos dio, dice, a cada quien según su capacidad. Y este es lo primero que tenemos que entender, hermanos. Dios nos ha dado una semilla de fe a todos. Todos tenemos nuestra semilla de fe. Unos es más chiquita y otros es un poco más grandecita. Y otros a lo mejor es un semillón así. A todos nos los dio, a cada uno conforme a nuestra capacidad. No les dio a todos lo mismo. A uno le dio 5, a otro le dio 2, a uno le dio 1 solamente. Sin importar el tamaño de la semilla, el propósito para los 3 era el mismo. Sin importar el tamaño, era el mismo. Hacer que esos talentos, esas semillas, se multiplicaran. El que trajo 5, trajo 10. El que le dieron 2, trajo 4. Pero ¿qué pasó con el que trajo 1? Al que le dieron 1. No trajo nada. A ver, el talento que te di, aquí está, Señor. ¿Y qué hiciste con este talento? ¿Cuánto produjiste de él? No, pues nada. ¿Cómo que nada? Señores, que mira, pues verás, yo te conozco que eres hombre fuerte, eres hombre recio, que cosechas donde no sembraste y que recoges donde no esparciste. Y pues por lo tanto, Señor, yo tuve miedo. Agarré el talentito que me diste, los 40 kilos de plata, y fui y los enterré allá abajo de mi árbol. Y ahorita que ya viniste, fui corriendo a sacarlo y acá está. La respuesta del Señor fue, siervo malo y negligente. Si sabías que yo cosecho donde no sembré y que recojo donde no esparcí, debiste haberle dado el dinero a los banqueros para que cuando yo viniera recibiera lo que es mío. Quítenle su talento, dénselo al que trajo 10 y a este agárrenlo y sáquenlo de mi vista que no lo quiero ver. Eso es lo que pasa cuando la semilla no da el fruto que debe de dar. Todas las semillas de fe, hermanos, sin importar su tamaño, se tienen que sembrar en la palabra de Dios. De ahí se va a nutrir el cuerpo de Cristo. Así es exactamente como funcionan los dones espirituales. Pablo lo explica en 1 Corintios 12. Ahora bien,
Hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este les dado por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro por el mismo Espíritu fe, a otro dones de sanidades, a otro milagros, a otro profecía, discernimiento de espíritus, diversos géneros de lenguas, interpretación de lenguas, en fin, ahí están todas las semillas regadas. Dios repartiendo semillitas a toda la iglesia. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular. ¿Cómo? Como Él quiere. No es como yo quiero. Señor, ¿y a mí por qué no me diste discernimiento de espíritus? ¿Y por qué a Chely sí le diste? A ver, ¿por qué ella sí y yo no? Yo quiero. El Señor reparte como Él quiere. A lo mejor dice, porque si te lo doy a ti, tú eres un chismoso, mano, y no vas a saber qué hacer con él. Está bien, dáselo a alguien más. El Señor reparte como Él quiere. Al final vemos esta expresión parecida en las dos parábolas, la de la semilla de mostaza y los talentos, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. En la otra dice, a cada uno conforme a su capacidad. Dios nos da la semilla de la fe. Nosotros no la producimos, no podemos. Es algo que viene de parte de Dios. A unos se les da del tamaño de un grano de mostaza, a otros del tamaño de un garbanzo o de un melocotón, no importa. El Señor reparte a cada uno en particular como Él quiere y a cada uno conforme a su capacidad. El asunto es que, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer con esa semilla, del tamaño que sea? ¿La vamos a dejar secar? ¿O la vamos a plantar diligentemente y cuidarla? Porque eso sí nos corresponde a nosotros. Eso sí lo tenemos que hacer. Y una vez que la semilla de fe nos ha sido dada y la hemos plantado, viene el siguiente paso del proceso. La fe tiene que cumplir un proceso de crecimiento. La fe tiene que cumplir un proceso de crecimiento. No se puede hacer nada con una fe del tamaño de una semilla de mostaza. Rásguense las vestiduras si quieren, pero escuchen bien. No se puede hacer nada con la fe del tamaño de un grano de mostaza. Pero si el Señor dijo, y la cancioncita dice, si tuvieras fe como un grano de mostaza, esto lo dice el Señor. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no se puede, pastor? ¡Blasfemia! Hold on, mijo, aguanta. 4 capítulos más adelante de esta parábola, de Mateo 13 que estamos viendo, Jesús es que escribe esto en Mateo 17:20. Jesús les dice, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieras fe, ¿cómo? No del tamaño de, como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá y se pasará, y nada os será imposible. Muchos cristianos se agarran de aquí para justificar su poca fe o su desinterés por desarrollar una fe madura. ¿Para qué me voy a esforzar? Si con mi fe del tamaño de un grano de mostaza me alcanza. No es así. Erráis porque ignoráis las escrituras. Y aunque cantes la cancioncita, ¿la quieren otra vez? No. Luego se las tocas, Gabriel. Mateo, al escribir su evangelio, hermanos, pone una perfecta secuencia, por supuesto inspirado en el Espíritu Santo, pone una perfecta secuencia a las declaraciones de Jesús.
En el capítulo 17, que les acabo de leer, hace la comparación del proceso de la fe, no del tamaño inicial. Ese cómo de 17:20, el cómo, esa palabra, es la clave de este pasaje. Y es la clave de lo que tenemos que entender. Jesús ya había explicado el proceso de la semilla unos días antes. Desde ese día que les dijo la parábola en el capítulo 13, 4 capítulos atrás, muchos días antes, hasta esta declaración del capítulo 17, ya pasaron muchas cosas que debieron haber hecho crecer la fe de los discípulos. Entre el capítulo 13 y el versículo 17, Jesús ya había estado en Nazaret, ya había sentido el rechazo de toda su gente, y Jesús les había dicho: no hay profeta sin honra en su propia tierra. Así es que no pudo hacer muchos milagros y se tuvo que ir. Los discípulos habían visto eso. Los discípulos habían visto y escuchado que Juan el Bautista había sido decapitado, y lo que Jesús les había enseñado respecto a este hombre llamado Juan el Bautista, ellos ya lo habían escuchado, ya lo habían visto. Habían visto cómo el Señor, después de ministrar a una multitud, lo sentó y le dio de comer a 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños, probablemente 20,000 personas. Los discípulos habían visto ya para ese tiempo a Jesús caminando sobre el mar. Habían visto ellos cómo la hija de aquella mujer cananea endemoniada había sido liberada por el poder de Jesucristo. Los discípulos habían visto ya muchísimas sanidades de cojos, ciegos, mudos, mancos. Otra vez, por si no les alcanzó, volvió a alimentar a otros 4,000. Había declarado ante Pedro, le había dicho: ¿ustedes quién dicen que soy? Señor, tú eres Jesús, el Hijo del Dios viviente. Le dice Pedro: bienaventurado eres, hijo de Simón, porque esto no te lo declaró carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Ya les había dicho todo eso. Ya se había llevado a Pedro, a Juan y a Santiago a un monte donde él se transfiguró. Su cuerpo empezó a brillar de una manera sobrenatural, y de pronto Pedro, Santiago y Juan ven que se aparecen Moisés y Elías y empiezan a hablar con Jesús. Ya habían visto eso, hermanos. Ya lo habían visto con sus ojos, ya habían escuchado, ya habían comido el pan multiplicado. Su fe ya no tenía que ser como un grano de mostaza. Su fe debió haber crecido. Su fe debió haber sido grande. Por eso Jesús se enoja. Por eso Jesús se molesta. Porque después de todo lo que vieron, ellos seguían con su granito de mostaza. Y así no funciona la fe en Cristo Jesús. Así no funciona la fe en el reino de Dios. La fe tiene que crecer, la fe se tiene que desarrollar. Una vez que es sembrada, tiene que entrar en el proceso de crecimiento para cumplir el propósito por el cual fue sembrada. Llega una mujer: Señor, mi hija está atormentada por un demonio. ¿Y tus discípulos? Con su granito de mostaza no pudieron hacer nada. No la pudieron liberar. Mateo 17:17. Respondiendo Jesús dijo: oh generación incrédula y perversa. ¿A quién se lo está diciendo? A sus discípulos. Porque después de que les dio la enseñanza de cómo funciona un grano de mostaza en la tierra, estos hombres no lo acababan de entender. Y ellos seguían con su granito de mostaza. Y cuando tuvieron que echar fuera un demonio, el demonio se rió de ellos. No pudieron. Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Oye, amasita, ¿se imaginan a Jesús hablando así? Pero si Jesús es amor,
si Jesús es dulzura, si Jesús me abraza, si Jesús me quiere. Pero Jesús se enojó. Oigan, ¿cuánto tiempo? Todo lo que han visto. ¿Y creen que con su granito de mostaza van a sacar un demonio? No. Tráiganmelo acá. Tráiganme al endemoniado. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho. ¡Pum! Este quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué no pudimos nosotros, Señor? ¿Por qué no pudimos echar al demonio fuera? Jesús les dijo: ¿por qué? ¿Por qué? Porque creyeron que con el granito de mostaza estaban completos. Porque no entendieron el concepto del granito de mostaza. Jesús les dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieres fe, como se los expliqué hace muchos días, antes de que vieran todo lo que ya vieron, como se los expliqué de ese granito de mostaza, le diríais a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará y nada será imposible. Pero este género, les dice Jesús, este demonio no sale sino con oración y ayuno. Hermanos, los discípulos habían visto todas las cosas que hacía Jesús. Habían escuchado todas las enseñanzas, habían asistido a todos los servicios, se habían gozado en los avivamientos, habían presenciado todas las maravillas que se hacían por mano del Señor Jesús. Pero se les olvidó que tenían que tener una vida de oración, de ayuno, de comunión íntima y cercana al Padre para que esa fe se pudiera activar. La fe tiene un proceso, hermanos. Primero es sembrada en tu corazón por medio del Espíritu Santo, sin importar el tamaño de la semilla. Se siembra y después esa semilla se tiene que quebrar, se tiene que romper, se tiene que despedazar al estar expuesta a la palabra de Dios, al agua de vida. La semilla de forma natural, cualquier semilla, y todos ustedes que tienen semillas en sus casas y saben de agricultura algo, saben que la semilla tiene que entrar en un proceso de putrefacción. Se tiene que podrir la semilla, se tiene que despedazar esa semilla al entrar en contacto con el agua. Eso es lo que hace la palabra de Dios en nosotros, hermanos. Hebreos 4:12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Eso es lo que hace la palabra de Dios cada vez que una semilla se siembra en esa palabra. Cada vez que la semilla que Dios te ha dado vas y la siembras en la palabra, te quebranta, te humilla, te rompe, te discierne todo lo que hay dentro de ti y te rompe totalmente. Cuando me pongo delante de la palabra de Dios, hermanos, tengo que salir quebrantado, humillado, arrepentido, pero glorificando el nombre que es sobre todo nombre. Porque no hay otra manera. Jesús lo dijo: porque de suyo lleva fruto la tierra. Primero hierba, luego espiga y después grano en la espiga. Primero hierba, espiga y después grano lleno en la espiga. Ninguna semilla, hermanos, de ninguna especie sirve para nada si no cumple con este proceso natural: hierba, espiga y fruto. Hierba, espiga y fruto. La fe no sirve tampoco si no madura y crece. Tu granito de mostaza no sirve de nada si no madura, si no crece, si no se expone a que la palabra de Dios la quebrante, a que la tierra donde fue sembrada, esa tierra se llama iglesia, le ayude en su proceso de madurar a base de oración, ayuno, intimidad con el Señor, adoración, servicio, sin importar que la semilla sea muy pequeña, como un grano de mostaza, o la más grande de las semillas, que es la de la palmera de coco, que es una semilla que pesa 40 libras.
No importa de qué tamaño sea la semilla, hermanos. Se tiene que sembrar. Lo importante es el proceso de maduración al que es sometido. Si una semilla se deja al aire libre, ¿qué le pasa? Díganme ustedes. Tienes tus semillitas y las dejas ahí al aire libre, no le haces caso. ¿Qué le va a pasar a esa semilla? Se va a secar. Ahora, si esa semilla solamente la pones, agarras un vaso de agua y echas la semilla, ¿va a crecer? No. No, ¿por qué? Porque ya tiene el agua, pero le falta la tierra. Le faltan los nutrientes de la tierra. Pero si pones tu tierrita, tu macetita bien bonita, siembras tu semillita bien profunda y le echas un chorrito de agua, tienes un epazote bien sabroso al rato, para los chilaquiles. Y unos chilitos bien picosos. Semilla, tierra. La tierra es la iglesia, hermanos. Aquí está esta es una macetota. Y aquí está toda la tierra y las semillitas están entrando. La palabra de Dios es el agua. Esa semilla tiene que germinar. Esa semilla tiene que crecer. A menos que tengas una mano bien torcida para las plantas, como yo. Kika, se me secaron mis plantitas de chiles que me diste. Te prometo que las cuidé con todo el corazón y les di todos los cuidados que me dijiste. Me aventó un chile y después te así. Y por más que oré y las quise resucitar y hasta en lengua, nada pasó. Pero Jesús tiene muy buena mano para las semillas. El Señor tiene muy buena mano, hermanos. Y cuando nos siembra a nosotros en la iglesia, cuando el Señor nos rocía con su palabra, hermanos, no hay razón para no dar fruto. No hay razón para que se vea la hierba, la espiga y el fruto abundante en nosotros. La fe no crece por nosotros mismos, la fe crece por medio del Espíritu Santo. ¿Y para qué crece? Aquí es donde entra en la frase gramatical el conector consecutivo en la declaración de Jesús que nos guía hacia la conclusión de lo que he estado hablando. Después de lo que dijo en Mateo 13, después de la regañiza que les pone a los discípulos y de lo que sucede ahí en Mateo 17, entonces viene la conclusión y viene este conector consecutivo de tal manera. Mateo 13:32 dice, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. De tal manera que vienen las aves del cielo y hacen ¿qué? ¿Alguien de aquí en su casa tiene árboles con nidos? ¿Verdad que sí? En mi casa sí hay. En las de ustedes no, han de estar remargados ustedes, pobres pájaros. Denles comidita. En mi casa hay cardenales, de los rojitos, de los todos. Mucho mosh. Hermanos, piensen en esta expresión de Jesús. De tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Esas aves, pregunto al respetable público, esas aves que ahora están aprovechando las ramas que crecieron de ese árbol, ¿esos pajaritos ayudaron en algo para que creciera el árbol? ¿Qué dicen ustedes? ¿Ayudaron o no? No ayudaron. Fueron parte del proceso del crecimiento del árbol. Le estuvieron echando porras al árbol. Órale, arbolito, dale, ¿por qué voy a poner aquí mi nido? No participaron. Y mira, se apropiaron del árbol y hasta construyeron sus casitas ahí sin hacer nada. Están disfrutando del arbolito. ¿Entiendes para qué sirve la fe? ¿Entiendes para qué sirve la fe? Jesús se los había dicho a sus seguidores en Marcos 10:45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos, de tal manera que vienen las aves del cielo. Mis amados hermanos, nuestra fe crecerá de tal manera
que vendrá gente de todos lados a establecerse ahí. Van a venir quizás muchos amargados, resentidos, pecadores, insensatos, gente necesitada, angustiada, atormentada, y no solamente vendrán a ver tu vida llena de fe, sino que van a hacer ahí sus nidos. Cuando siembras correctamente tu fe, tus dones, tus ministerios, lo que Dios empezó como una semilla en tu corazón, pero que ha ido creciendo, empezará a servir a mucha gente con las incomodidades que eso puede traer. De eso se trata la vida cristiana, de eso se trata la iglesia. No podemos pretender querer tener fe solamente para que Dios conteste, para que Dios obre en mis proyectos personales. No puedo pretender tener fe o pedirle fe al Señor solamente para resolver mis conflictos. Porque la fe sin obras, dice Santiago, dice Santiago, la fe sin obras es muerta. No quiere decir que tengamos que hacer obras para ser salvos. Eso está claro, ¿verdad? La salvación viene por gracia, por fe solamente en Cristo Jesús. Pero si tienes fe, si has sido sembrado en esa fe y estás creciendo en fe, tiene que haber buenas obras. Tiene que haber un resultado de esa fe. Tiene que haber ramas que crezcan donde las aves del cielo puedan venir a hacer sus nidos ahí. Donde mucha gente pueda venir y tratar. Hermanos, no es fácil tratar con la gente. Muchos de ustedes, la gente que sabe que son cristianos, los busca cuando tiene una bronca, ¿a poco no? Oye, tú que estás más cerquita de Dios. Y te cuentan todo su rollo y todo, y tú estás ahí, ¿y yo qué necesidad tengo de estar escuchando todo esto? Papacito, mamacita, ya tienes ramitas, ¿no? Ahí están los pájaros viniendo. Y empiezan a venir. Y hacen sus nidos, hermanos. Un nido es un cochinero. Quiebran las ramas de los árboles, las llenan de pelos de los gatos que andan por ahí. Y luego cuando sales y ves tu carro, ¿what? Te subes, ¿verdad? Y le prendes al limpiador. Pájaro. No es fácil ser cristiano. No es fácil que la gente te busque. No es fácil que la gente se acerque con sus problemas. ¿Por qué? Porque ven que tú tienes algo diferente. Porque saben que en ti hay algo que ellos no tienen. Hay algo que quizás ellos están anhelando. Una fe que ha nacido en ti. Ellos ven cómo estás entero cuando tienes problemas. Cómo solucionas tus situaciones. Ellos están viendo a tu familia, a tus hijos, y dicen, esta persona tiene algo que yo no tengo, pero que necesito y me gustaría tener. Y entonces vienen y te dicen, oye, comadre, fíjese que tengo un problema. A ver, usted que está cerquita de Dios, ¿qué me puede usted aconsejar o qué me puede usted? Hágame oración. Entonces, yo tengo mucho trabajo, yo no tengo tiempo de... Sí. ¿No? Dios te puso y tus hojas empezaron a crecer y tus ramas empezaron a crecer, y entonces van a venir las aves del cielo y van a hacer sus nidos ahí. Para eso nos puso el Señor, hermanos. Para eso nos dio la fe. La fe no es obrar en nuestro favor, es para engrandecer el reino de Dios. No sirve el tamaño de una semilla de mostaza. Esa semilla tiene que crecer, tiene que convertirse en un árbol grande, donde muchas almas perdidas puedan encontrar esperanza, consolación que están buscando. Y saben también que una vez que el árbol de mostaza crece, tiene la capacidad de dar miles de semillas más. De eso se trata la vida cristiana, de reproducir lo que de gracia recibimos. Nuestra fe tiene que producir más fe en las personas que están queriendo vivir bajo la sombra del Omnipotente, de tal manera que puedan aprender a confiar en su Padre Celestial. Ese árbol de mostaza de la parábola creció de una insignificante semilla y va a tener que aguantar lluvias,
tormentas, vientos impetuosos, pero si fue sembrado en buena tierra y ha echado raíces fuertes, ese árbol va a resistir. Primera de Pedro 1:7 dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria, honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Cuando el Señor Jesucristo venga, cuando oigamos las palabras, bien, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, la semilla de fe que te di, la sembraste en buena tierra, la regaste, la expusiste al agua de mi palabra, y esa semilla creció y se hizo un arbusto grande, un árbol grande, de tal manera que mucha gente llegó a refugiarse bajo esa fe. Hermanos, imaginan si todos tuviéramos el proceso de la fe, aunque sea del tamaño de un grano de mostaza, y que mucha gente pueda venir a refugiarse bajo las alas del Omnipotente, porque de tal manera amó Dios al mundo. Qué regalo más grande. Nos dio vida cuando estábamos muertos, nos resucitó juntamente con Él, nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo y nos dio el privilegio de convertirnos en ciudadanos del reino de los cielos. Y después de eso, por si fuera poco, nos ha dado una semilla. A lo mejor te la dio del tamaño de un grano de mostaza, o a lo mejor te la dio más grandecita. Yo no sé, cada quien sabe de qué tamaño recibió esa semilla, pero todos la recibimos. Ahora nosotros la tenemos que sembrar, la tenemos que cuidar, regar, verla crecer y desarrollar esa fe de tal manera que podamos impactar la vida de mucha gente, porque para eso fue establecida la iglesia. El amor y la fe nos fueron dados para servir en el reino de Dios. Así es que si tenemos esa semilla, hermanos, tenemos una gran responsabilidad. Pónganse de pie, oramos. Si tú ya entregaste tu vida a Cristo, si ya le dijiste alguna vez, Señor, yo reconozco que tú eres el Hijo de Dios y reconozco que mi pecado me ha apartado de ti y he vivido como el mundo me enseñó a vivir, pero yo quiero poner mi vida en tus manos y necesito que tú seas mi Señor, mi Salvador, y que me enseñes a vivir. Si tú ya has hecho esa decisión alguna vez en tu vida, unos meses atrás, un año, 10, 15, 20 años atrás, en ese momento el Señor te dio una semillita, te dio una semilla de fe. Tú no la pudiste producir, nosotros no podemos producir la fe. La fe vino de parte de Dios. La pregunta es, ¿qué hemos hecho con esa semilla, hermanos? ¿En qué estado está esa semilla? Jesús dijo, es que de suyo la tierra lleva fruto. Primero hierba, después un grano y después el fruto. Es un proceso que no se puede detener de manera natural. Es algo que se da. Pero en la semilla de fe que nos ha sido depositada, mis amados hermanos, nosotros tenemos el control de esa semilla. Y yo decido si esa semilla la tengo guardada en mi casa en un sobrecito. Yo decido si esa semilla la siembro
en la iglesia. Yo decido si esa semilla la someto a la palabra de Dios, al agua de vida, para que me quebrante, para que me exponga, para que me rompa y saque lo mejor de lo que Cristo ha hecho en mí. Yo controlo el crecimiento de la semilla. Y después de tanto tiempo de ver todo lo que Dios hace, a lo mejor mi semilla todavía es una hierbita apenas, porque no le he dado mantenimiento. A lo mejor ya es una espiga. A lo mejor ya está dando frutos, gloria a Dios. Pero tiene que dar más fruto. Es de buen tamaño tu árbol, que la gente se siente atraída hacia ti. Las aves de los cielos se sienten atraídas hacia ti. La gente que está pasando por necesidades, que no hicieron nada por lo que tú has vivido, que no han soportado las pruebas que tú has soportado, que ellos no supieron nada de cómo es que tú te fortaleciste en Dios. Ellos no saben de qué manera te trató Dios. Ellos no saben de qué manera fuiste quebrantado. Ellos no saben por todo lo que has pasado. Ellos no saben las tormentas por lo que las que has atravesado. Ellos no lo saben. Ellos no saben cuánto has llorado delante de Dios. Ellos no saben cuánto te quebrantaste delante de Dios. La gente lo único que ve es un hombre, una mujer, que tienen algo especial, que tienen algo que les atrae. Yo no sé qué es lo que tú tienes, pero yo sé que lo que tú tienes yo lo necesito. Y entonces van a hacer sus nidos. ¿Y sabes qué es lo más maravilloso de un nido? Que un nido en un árbol produce vida. Un nido en un árbol significa que va a haber vida surgiendo ahí. Los pajarillos pondrán ahí sus huevecillos. Y en el tiempo de Dios esos huevecillos se romperán y nacerán avecitas nuevas. Si como hijo de Dios, como hija de Dios, todavía no has visto que tu fe te alcance para producir vida en otras familias, es que todavía tiene que crecer tu fe. Es que quizás solamente es hierba. Los pájaros no hacen sus nidos en las hierbas. Quizá apenas es una ramita. Los pájaros no se aventuran a hacer nidos solamente en una rama. Pero cuando el árbol es grande, cubierto de hojas, frondoso y ofrece protección, seguridad, fuerza, entonces de tal manera que las aves del cielo vienen a hacer sus nidos ahí. Tenemos un llamado para alcanzar a mucha gente, mis amados hermanos. Tenemos un llamado, todos los que estamos aquí. Y estamos, la verdad, muy tristes. Nuestros arbolitos están secando en muchos casos. Hay muchas semillas sin plantar, muchas semillas guardadas que ya deberían de estar produciendo para el reino de Dios. Meditad bien en vuestros caminos, dijo el profeta Ageo. Meditad bien en vuestros caminos. Señor, necesitamos que tu palabra quebrante nuestras vidas. Señor, hemos sido negligentes, es la verdad. Hemos sido negligentes. Nuestra fe se ha quedado del tamaño del grano de mostaza probablemente. Y no ha crecido de tal manera que podamos contagiar a otros de tu amor. De tal manera que el que está en tristeza pueda ser consolado.
de tal manera que el que tiene hambre de tu palabra le podamos alimentar, de tal manera que el matrimonio que se está rompiendo pueda refugiarse bajo nosotros. Lo más fácil para muchos es, pues mejor se lo aviento a los pastores.